Acá me voy a poner. Hola, decidí grabarles este video porque no encontré en el computador las clases grabadas de Zoom, así que para subsanar esa situación les voy a grabar las presentaciones y tratando de incorporar los ejemplos y algunos comentarios y observaciones que ustedes pudieran haber hecho durante el desarrollo de la clase, ¿ya? Bueno, ¿qué es el autoconcepto? Como hablábamos en esas últimas clases, uno de los autores más clásicos y que aborda este término es Rogers, Carl Rogers. Para él es un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. ¿Por qué cambiante? Porque, como ya lo hemos señalado, el autoconcepto es dinámico, depende, se va desarrollando a lo largo del tiempo, depende de la edad, depende de las experiencias y también el género incide mucho en el autoconcepto que cada uno de nosotros pueda desarrollar. Estas ideas o percepciones acerca de uno mismo tienen que ver con nuestras características que nosotros creemos tener, los atributos, las cualidades, los defectos, las capacidades y los límites que pudiéramos presentar. El autoconcepto se adquiere, ¿cierto? No es algo con lo que uno nazca, sino que se va adquiriendo y depende mucho de las experiencias que voy tomando a lo largo del desarrollo de mi vida. Enriquece y se modifica, perdón, a lo largo de toda la vida del individuo, por eso que es dinámico, es algo que siempre está en construcción. El origen del concepto se sitúa en los primeros años de vida de una persona, esas primeras experiencias son vitales y va evolucionando, produciéndose cambios tanto cualitativos como cuantitativos. Este autoconcepto puede ser positivo o negativo según se haya reforzado más una área que la otra. El autoconcepto es uno de los tres componentes esenciales del self. Yo les explicaba que el self, para quienes alguna vez han tenido más cercanía con la teoría psicoanalítica y con Freud, Freud habla del yo, del super yo y del ello. El yo sería el self, ¿cierto? Que es mi personalidad. Y el autoconcepto sería uno de los elementos que compone este yo, esta concepción de mí misma. El autoconcepto desde una perspectiva se entiende como la imagen que uno tiene sobre sí mismo y que se encuentra determinada por la acumulación que uno va haciendo de toda la información y cómo la va integrando, ¿ya? Esa información que uno va integrando y acumulando puede ser información que proviene desde el exterior, como por ejemplo las relaciones que yo tengo con mis familiares, con mis amistades, los entornos en que yo me desenvuelvo. Y también puede haber información que yo voy incorporando, pero que es propia, que es un poco lo que yo pienso acerca de mí mismo. Esta información que se va acumulando, se va internalizando, se va juzgando y va siendo valorada por uno como positiva o negativa, ¿cierto? A través de la interacción con todos los sistemas en los que uno se relaciona. De este modo el autoconcepto es una dimensión, como decía yo, del yo, en donde por un lado tenemos una autoimagen descriptiva, ¿cierto? Que es como yo percibo mi yo, y a una autoestima valorativa, que es como yo valoro mi imagen. Les explicaba yo que una cosa es decir, yo soy una persona ordenada o desordenada, una persona alegre o como muchos describían en los documentos que me enviaron, una persona con humor, ¿cierto? Divertida, empática, ¿ya? Esa es como la descripción que yo hago, es como el listado de características que yo creo tener, las positivas y las negativas. Y la autoestima valorativa es el cómo yo evalúo eso, el tener esas características, cómo yo evalúo el tener buen sentido del humor, ser empática, ser desordenada, ¿cierto? ¿Qué valoración le doy yo? Y esos dos grandes elementos, ¿cierto? Se integran para finalmente derivar en el autoconcepto. Dentro de la autoimagen descriptiva está compuesta por la autoimagen que yo tengo de mí en mi fuero interno y por otro lado la autoimagen social, o sea, como yo creo que los otros me ven, ¿de acuerdo? En cambio, la autoestima valorativa incluye una dimensión que tiene que ver con mi autoconcepto de igual, o sea, es como ideal, perdón, es como una referencia. Yo tengo un ideal de persona, ¿cierto? Estos valores yo considero, estas características o estos atributos, considero que son importantes en una persona, que debieran ser, ¿ya?
Y el otro componente tiene que ver con el autoconcepto que otros puedan tener, qué es lo que se espera, ¿cierto?, en una cultura o en mi grupo familiar, sean las características o atributos de un miembro de la familia, de un miembro de una comunidad, ¿cierto?, que son ideales. Estos dos, ¿cierto?, tienen que ver con un componente más ideal, que puede partir por un lado de lo personal y otro desde la perspectiva social. Y eso hace que yo tenga como insumos para al momento de determinar el valor que le doy a estas características que tengo acá. Entonces, estas son de carácter descriptivo y que por un lado tienen que ver con la autoimagen que yo tengo en privado, con la autoimagen social, y las que acá, ¿cierto?, tienen que ver con una valoración que yo hago de aquellas características a propósito de un ideal que pueda tener yo o un ideal que pueda tener mi entorno social. De ahí esta información se va amalgamando, se va ensamblando para finalmente derivar en el autoconcepto. Los componentes del autoconcepto son, por un lado, el conocimiento de sí mismo, la autoestima, que es lo que vamos a ver en un instante más, la autonomía y el autocontrol. Esos son los 4 elementos que componen el autoconcepto. Vamos ahora entonces a la autoestima. El autoestima, como ya veíamos, es uno de los 4 elementos del autoconcepto. Y la autoestima tiene a su vez 3 componentes. Un componente que es cognitivo, que refiere al cómo pensamos. Es ese autoconcepto, es decir, cómo nos consideramos y qué tanto nos conocemos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y defectos, ¿cierto?, con nuestras fortalezas y debilidades. También tiene un componente afectivo, que es cómo nos sentimos en relación a la valoración que nos damos respecto de ese atributo positivo o negativo. Implica acá, en esta dimensión, sentimientos de valor, ya sea positivos o negativos, favorables o desfavorables, respecto de ese componente cognitivo. Para Cooper-Smith, ¿cierto?, la autoestima es una especie de monólogo interior en el cual las personas se narran una historia sobre sí mismas. O sea, un poco como se dice en un lenguaje más coloquial, el cuento que nos contamos, que está centrada en las habilidades que uno se atribuye y la importancia que uno le otorga a su propia vida y esas características y el valor que le otorgamos como personas, como seres humanos. ¿Cómo entonces podemos hacer para que predomine una narrativa o que ese monólogo interior, como señala acá, sea más bien positivo, que exista un relato positivo y no negativo? Y ahí, voy a volver a la de atrás, ahí es importante el refuerzo positivo que vamos recibiendo desde el exterior, que tanto por decirlo también coloquialmente, ¿cierto?, nos celebran o no nuestras características. ¿Cuántas veces nos han dicho que nuestra característica X o Y, ¿cierto?, tiene un valor? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? ¿Vivimos en un ambiente o nos relacionamos con personas que refuercen esos aspectos positivos o más bien hay un refuerzo, más que un refuerzo, un indicarnos permanentemente qué es lo negativo que tenemos? Y también uno mismo, o sea, cómo uno también en otras personas va destacando aquellos elementos más positivos. Existen algunos indicadores a través de lo que podemos, entre comillas, evaluar el autoestima y estas son las dimensiones que tiene el autoestima, de acuerdo a otro autor que es Millisic. Este autor plantea que hay una dimensión física que refiere al hecho de sentirse atractivo físicamente en el contexto de un entorno que establece ciertos estereotipos. Por ejemplo, los estereotipos de género en relación a la belleza. ¿Qué es una mujer bonita o qué es un hombre bonito? ¿Ya? ¿Qué es un hombre atractivo? ¿Qué es una mujer atractiva? Evidentemente, ahí el contexto, la cultura en que estamos insertos dirá cuál es ese atractivo ideal y ahí entrará la evaluación que cada uno hace respecto de qué tan lejos o cerca está de ese estereotipo. Los estereotipos de belleza predominante, por ejemplo, se han asociado en el caso sobre todo de las mujeres, pero cada vez hay un mayor número de hombres, de anorexia, trastornos alimentarios. Probablemente ustedes, me recuerdo que en una de las clases alguno de sus compañeros mencionó que sí tenía conocimiento de personas cercanas a él
que tenían trastornos de alimentación. Bueno, esto tiene que ver con este componente, con la dimensión física dentro de la autoestima. Otros factores que inciden negativamente son las burlas y las asignaciones de sobrenombre, algo que en algunos grupos es muy frecuente y que lamentablemente vemos de manera extendida en las redes sociales. Y eso es algo que hay que controlar. También dentro de la dimensión física, algunos factores que promueven una autoestima positiva en esta dimensión son reconocer y valorar los aspectos positivos del ámbito físico. Expresiones como qué bien te ves, ¿ya? Abstenerse de las metáforas y comparaciones negativas, no ridiculizar ni descalificar, generar estilos de vida saludable también, como tener una buena alimentación, realizar deportes, alguna actividad física, para generar una sensación de bienestar. Y eso sin duda contribuye no solamente a la salud física, sino que también mental. Favorecer la aceptación del propio cuerpo. A propósito de los cánones de belleza que mencionabas hace un ratito atrás. Un ejercicio que les pedí que hicieran es referirse a las características positivas de un ser querido y que se los hagan saber en su momento. Eso es un buen ejercicio. Estábamos hablando de los estereotipos y en la dimensión física cobra mucha relevancia. El estereotipo, es cierto, es una idea que se repite y se transmite sin variaciones. De alguna manera los estereotipos lo que hacen es simplificarnos la vida, porque a partir del estereotipo nos armamos una impresión rápida. El problema es cuando esos estereotipos se fijan y quedan inamovibles. Es una representación compartida por la mayoría de los miembros de un grupo. Podemos estar todos muy de acuerdo en lo que, por ejemplo, podría representar en una noche oscura, de repente enfrentar a 3 personas que vengan con capucha, con jockey, ¿cierto? Con manos en los bolsillos. Rápidamente a lo mejor podríamos armarnos una idea y eso nos ayudaría a tomar una decisión de seguir por la misma vía o cruzar la vereda o tomar algún resguardo. El problema es cuando esto se transforma en una percepción que es rígida y que no nos permite la entrada de nueva información que nos haga reevaluar la situación y tomar decisiones en función de aquello. Estas imágenes por lo general no consideran las características individuales de las personas porque los estereotipos operan de manera genérica, se le atribuyen a un colectivo, por lo tanto no reconoce la individualidad y la particularidad de cada persona. Y en relación a los estereotipos de género, ¿cierto? Estas podemos decir que son ideas construidas y que son reproducidas culturalmente en torno a las diferencias de género. Construidas porque no es que la persona nazca o sea de una manera, sino que se definen culturalmente, y reproducidas porque a través de nuestras prácticas cotidianas vamos replicando y reproduciendo estos estereotipos de género. Si en un estereotipo se adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro, se habla de estereotipos sexistas. Por lo general, estos tienen una mayor incidencia y los podemos ver con más claridad en el caso de las mujeres y de las niñas, ¿ya? Donde ocurre ahí una relación jerárquica en donde hay ciertos atributos que son más valorados en unos y en otros, y esas características además hacen que quienes son poseedores de un atributo se encuentren en una condición de desventaja o de desvalor frente al otro género. Entonces, como les decía, tienden a estar más en las mujeres y en las niñas y a sobrevalorar a niños y a hombres sin que exista una razón para ello. Por ejemplo, en el caso de los hombres podemos encontrar que un estereotipo es que los hombres no pueden llorar. Entonces, cuando nos encontramos con un hombre que es más sensible, que puede sí mostrar emoción, llanto frente a una situación, evidentemente esta persona va a ser descalificada probablemente por esta característica que es atribuida a mujeres. Y cuando la encontramos en mujeres, ¿cierto? O cuando en una reunión, en una actividad, una mujer expresa con vehemencia su posición o su punto de vista, ¿cierto? Ah, no, es que es una persona emocional, ¿ya? Entonces, a eso se refieren los estereotipos de género. En el caso de la mujer, ¿cierto? Los estereotipos nos dicen que hay un mayor interés por la educación y el cuidado de los demás, un comportamiento más cooperativo, colaborativo, y que las acciones que desarrollan más bien son del ámbito privado, el cuidar a otros, el atender labores domésticas, y donde se supone habría una dependencia económica y afectiva que sería esperable encontrar o que nadie se cuestionaría si es que la encuentra en una mujer.
sumisión, inseguridad de sí misma, ¿cierto? Lo que muchas veces hace que las mujeres